Bueno, señores, rapidito vamos a entrar con nuestro invitado en el día de hoy, que es el doctor Carlos Sánchez, médico internista. Por segunda vez está con nosotros, doctor. Gracias por venir de nuevo al programa. Hablaremos hoy sobre las complicaciones del sobrepeso. Sí. ¿Correcto, doctor? Que es muy preocupante. Es preocupante y sobre todo también, no solamente le sube la presión de una forma popular, usted va a hablar de su término médico, doctor. Sí, sí. Le sube la presión, le descontrola la presión. No solamente eso, sino que también le descontrola todos los daños que produce a nivel todos del los organismo. Sí, porque es muy preocupante lo que está sucediendo en la actualidad, no solamente aquí, a nivel mundial. La obesidad es la primera causa de hipertensión, y no de hipertensión solamente, también de diabetes, ¿sí? Y causa daños endoteliares, mayormente. O sea, que mientras mayor volumen corporal tiene el individuo, mientras mayor peso tiene el individuo, más probabilidad tiene de ser hipertenso. Así es. Yo veo, doctor, que casi siempre las personas obesas, que adquieren el virus, el COVID, se les complica más la situación y casi muchos de ellos fallecen. Veo que... Sí. ¿A qué se debe eso, doctor? Tiene múltiples factores actúan ahí. Fíjese siempre que el obeso es ¿Cuándo fue la última vez que usted fue al médico porque se vio obeso? La mayoría de la personas no van al médico, no van a chequearse. Y el obeso siempre es hipertenso, o es diabético, o sufre de alguna otra enfermedad de base, mayormente. Y eso hace que nosotros los clínicos nos preocupemos día a día, porque siempre le llega al paciente a usted a la emergencia, o le llega vía consulta de una forma que usted tiene que ingresar al paciente o llevarlo a una unidad de cuidado intensivo, por la situación como le llega el paciente. Porque ahora mismo el ciudadano tiene miedo de ir al médico, de salir a las calles. Y también nos está afectando lo que es el delivery, porque todo lo hacemos con delivery. Las personas, si se montan en el metro, no se quiere que el metro lo deje al frente de su casa. Si llegan en el taxi, quiere que el taxi lo deje frente a su casa. Ya nadie quiere caminar unas cuadras, 2 cuadras. Ya usted está en su casa y quiere que, si es posible, las comidas se las lleven hasta a la cama, porque usted está viendo el programa. Ya fíjese que todo el mundo con una tablet o tiene un celular. Ya nadie coge una hora para irse al gimnasio, aunque los gimnasios están limitados. Nadie coge una hora para irse al parque a correr, que eso es muy importante para lo que hablamos de obesidad y hipertensión. Vemos cuáles son las señales de la hipertensión a tomar en cuenta. A veces ni dan señales, eso es lo que lo más preocupante, que la hipertensión, por eso le llaman el asesino silencioso, porque no da ningún síntoma. Al no presentar síntomas, y usted, como le hubiese comunicado anteriormente, le digo que usted no va a chequearse, casi nadie va al médico por un chequeo de rutina. Siempre va al médico porque tiene algún síntoma. Tengo cefalea, tengo trastorno con el sueño, me siento cansado, me siento que me falta el aire, sobre todo nocturno. Esa disnea nocturna que se produce mayormente en aquellos pacientes que están aumentados de peso. Es muy difícil usted encontrar un paciente que llegue, vine por chequeo de rutina. Vemos realmente que a veces hay personas que de repente tienen problemas de los riñones. ¿Cuáles son los daños que causan la hipertensión dentro del cuerpo, doctor? Porque vemos realmente cómo
hay personas que de repente, ¿cuáles son los órganos que afecta un subión, como dice, pues digo, el término correcto es hipertensión? Sí, sí, sí. Hay baja y hay alta, ¿verdad? El primero que se afecta siempre es el riñón. El riñón. Por hay daño cerebral, en la mayoría de los casos. Y también el corazón. El corazón lo que hace es que hace un aumento como él es un órgano que tiene la capacidad de expandirse, que funciona como bomba, pero también produce desprendimiento hasta de retina. ¿Cómo le llaman a eso? Cuando hay personas que muchas veces de repente se le brotan los ojos. Exotarmo. El exotarmo. Pero el exotarmo mayormente no se ve en la hipertensión. El exotarmo mayormente se ve en aquellas personas que tienen trastorno de tiroides. De tiroides, pero sí. Entonces pueden tener una presión ocular. Sí, puede tener una presión ocular, pero eso es una presión ocular mayormente. Muy pocos especialistas hacen en lo que es tomar presión ocular, porque eso hay que apagar las luces muchas veces, y hay que tener mayormente los equipos con que usted utilizar un otoscopio. Pero hay personas también, doctor, que son personas delgadas, personas que son delgadas y son hipertensas. ¿Eso tiene que ver con la genética, doctor? Pues a veces tienen un daño en el endotelio. El endotelio, ¿dónde? El endotelio. El endotelio es la capa que tiene más íntima que tienen las arterias. Esa capa produce vasoconstricción. Cuando tienen una disfunción, esa capa, que es el endotelio, cuando tiene una disfunción, entonces ahí es donde viene el riesgo, que viene la hipertensión. Cuando hablamos ahorita con relación en el obeso, nosotros los clínicos hablamos siempre del sistema renina, angiotensina, aldosterona. El angiotensinógeno que se produce en el hígado es una sustancia, una sustancia que se produce en el hígado y pasa a formarse angiotensina 1 y angiotensina 2. La angiotensina 2, esa produce vasodilatación. A producir vasodilatación, al tener una injuria, o sea, al no tener una buena función, ahí es donde entra la hipertensión del paciente. Por eso ya sabemos que cuando hablamos de hipertensión, el paciente básicamente presenta alguna sintomatología, ¿cuál? De cefalea, hormigueo, malestar general, descaimiento. Eso es uno de los síntomas mayormente presentes. Hace un ratito yo presenté la imagen del salsero Ismael Miranda y lo que se publicó en el pie de foto, que es el que está en las redes sociales, doctor, dice que fue llevado al hospital por causa de una aneurisma. Me dice usted que parece ser que el término es incorrecto, que realmente porque la aneurisma se produce, ¿cómo, doctor? No, el aneurisma es un debilitamiento de la pared arterial. Esa puede decir que sea congénito, haya nacido con él, sí, o se haya formado. Pues siempre la aneurisma se forma en las paredes. Pues usted puede ver la goma de un vehículo cuando cae un hoyo que hace una bola y dice, bueno, va a explotar. Así mismo se forma el aneurisma. A veces no produce manifestaciones, pero si comprimen algún vaso, pueden producir otras manifestaciones. Siempre, la mayoría de los aneurismas se encuentran por casualidad, que usted le hacen una resonancia, le hacen una angiotomografía y dice, mira, tiene un aneurisma. Cuando la persona es hipertensa, cuando muchas veces se le sube la presión, aparte de las consecuencias que usted acaba de mencionar, como se le puede tener consecuencias a los riñones, el cerebro, el mismo corazón. Doctor, el corazón grande. La cardiomegalia. Cardiomegalia. Aquí hay que hablar del término vulgar porque este programa lo ve toda la sociedad. Usted puede hablar. Usted puede hablar su término médico. Ahora yo le pregunto qué significa eso para que las personas que están viendo el programa fenomenal tenga una idea
¿qué significa? ¿Qué es eso en el cuerpo? ¿Y qué síntoma es ese que usted dice, en dado caso que sea un síntoma? Sí. ¿Corazón grande es bueno o es malo? No, el corazón grande es malo. Malo. Sí, porque el paciente cuando tiene un corazón grande, lo que llamamos cardiomegalia, el paciente se torna una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca donde el paciente se cansa al mínimo esfuerzo. Muchas veces los pacientes se cansan hasta ingiriendo alimentos. Se cansan hasta cuando se están colocando el zapato. Pueden dormir con 2 y 3 almohadas porque no toleran el decúbito supino. No toleran acostarse plano. Oye, los casos. Se cansan cuando van caminando a subir 1, 2 o 3 escalones. Dicen, me siento cansado, no puedo subir una subida. Si ven una segunda planta, te ve que se paran 2 y 3 veces antes de llegar a la puerta de su casa. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco no tiene la capacidad de bombeo de sangre y ahí es donde el paciente se torna cansado porque no tiene una gran cantidad de oxígeno que llega al cerebro para seguir haciendo su actividad. Quiero decirle al país que estamos conversando con el doctor Carlos Sánchez, médico internista, y el tema de hoy es, en la entrevista central, es sobre la hipertensión y la obesidad. Hemos hablado de la presión alta, que ya usted acaba de explicar, pero también la presión baja. La mayoría de los casos la presión baja es por la falta de ingesta de líquido. A veces el individuo no toma una gran cantidad de líquido y también puede tener algunos daños orgánicos. Pero siempre es por la falta de líquido, por la deshidratación que produce el decaimiento de la presión arterial. A lo que le decimos hipotensión. Ajá. Así es. O sea, hay que tomar cualquier tipo de líquido. ¿O tiene que ser agua? No, tomar agua. Solo agua, abundante agua, sí, porque a veces le decimos al paciente consuma líquido, lo que quiere tomar es cerveza o mucho jugo, y a veces le aumentamos hasta a veces el azúcar. Y si es cerveza, ya usted sabe dónde podemos llegar. Hay que ser muy explícito, sí, doctor, con los pacientes. Sí, así es. Usted debe consumir mucha agua. Bueno, ¿el agua de coco es buena? Es buena el agua de coco, sí, muy buena el agua de coco. ¿Usted la recomienda para eso también? La recomiendo, el agua de coco. Tomar agua de coco es muy importante. Muy importante. Sí, a través de la función renal. Usted fíjate, cuando usted va o consume grandes cantidades de líquido, agua de coco, cuando la orina es una orina que no es concentrada, es una orina limpia, porque ha limpiado todo lo que es en la vejiga, la uretra, ha limpiado los cálices. Sí. Cuando la orina es blanca, ¿están bien los riñones? Depende. Ajá. Sí, va a depender la cantidad de líquido que usted haya ingerido. Eso lo puede explicar mayormente un urólogo o un nefrólogo, pero así es. Pero va a depender, pero somos médicos, tenemos que dar una explicación. Tenemos que tener conocimiento, así es. Entonces la obesidad es la causa principal. Una de las causas principales de la hipertensión. No tiene que ver con la genética, porque hay personas que uno se sorprende. Sí, pues hay personas que nacen hipertensos. Hay niños que nacen hipertensos. Sí, nacen hipertensos. Pueden nacer con un daño renal también, específicamente. Aparte de caminar, aparte de estar en el gimnasio, me gustaría ya en la parte final, doctor. La alimentación. Un factor muy importante. La alimentación. Hay personas que no tienen una forma adecuada de alimentarse. No, porque tengo que acostarme lleno. No. Yo tengo que saber qué voy a comer. Así, hay un viejo adagio que dice, voy a desayunar como un rey, como un príncipe y ceno como un mendigo. Y eso es muy importante en el ser humano. Sí, pero también es importante tener esas 3 comidas. Sí. En un país como este, doctor Carlos Sánchez, es muy difícil tomar en cuenta y llevar así a las reglas, así como dicen ustedes los médicos, esas 3 comidas. Porque, ¿cómo usted le dice, por ejemplo, a un paciente que vive en Guachupita, Gualey, en la cañita, que solamente eso es carbohidrato, por ejemplo, arroz con huevo, también pan, que bizcocho, que casabe, que esto, que lo otro? Mire. Después lejos, porque aquí hay zonas en Santo Domingo, sobre todo en el sur, que la mayoría son diabéticos o hipertensos. Yo trabajé en una zona que en la zona sur,
que en la zona de Neiva, Descubiertas y Maní. La mayoría de los pacientes son hipertensos y diabéticos, porque en el día es carbohidrato, el mediodía carbohidrato y en la noche carbohidrato. Wow. Arroz y espagueti, guineo y espagueti, guineo y espagueti. Es carbohidrato. Carbohidrato. Entonces el paciente tiende a ser hipertenso, tiende a ser diabético, una de las dos. Y es un poco penoso también porque no tienen una forma variable de alimentación. Es lo que le digo, ¿no? Que también eso es lo que aparece. No hay más. Pero si usted se acostumbra a comer sano, busca la forma. Vive en un país que produce de todo. Sí, este país produce de todo. Sí. Bueno, doctor, gracias, doctor. Gracias. Gracias a usted. Quiero que prepare otro tema interesante para la próxima vez, porque lo voy a traer. Gracias. Está bien, interesante siempre. Seguro, aquí estaremos. Aquí estaremos. Sí. Gracias. Señores, estuvimos conversando con el doctor Carlos Sánchez. Él es médico internista y estuvo con nosotros en la entrevista central aquí en el programazo Fenomenal con Dagoberto. Será hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Abul. Fenomenal con Dagoberto. El programazo Fenomenal con Dagoberto. El programazo Fenomenal con Dagoberto.